26 minutos, 8:27 minutos, 7:27 en las Islas Canarias. Y comenzamos hoy con un poquito de adelanto nuestra tertulia del día. Y además la comenzamos, pues, hombre, con alguien que me da mucha satisfacción recibirle aquí en el estudio, porque hace que no le veía años y años y años. Don Francisco Carrera, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, encantadísimo de verle de nuevo. Además, sabe o recuerda, porque hace muchos años, que mi debut en radio a nivel nacional fue en su programa, con usted a los mandos, así que es un honor. Y hacía que no coincidíamos físicamente, ¿cuánto? Pues 5 años fácilmente. Años, ¿sí? Sí. Sí, o más, sí. Desde la pandemia aproximadamente, un poquito antes. Le veo igual de alto, de guapo, igual de alto. Más canoso, menos pelo. Pero bueno, son detalles. Eso es algo que a los hombres les hace más interesantes. Eso dice. Caramba. Bueno, ¿usted también está enamorado de Trump como Lionel Messi o...? Hombre, no sé si enamorado es la palabra, pero vamos, lo que no profeso es odio cerril como la izquierda y la extrema izquierda de este país y del mundo en general, porque y una parte de la derecha, y una parte de la derecha también, que todavía no han comprendido a Donald, pero bueno, ya le van comprendiendo. Usted está ahora en La Gaceta, ¿no? Ahora estoy en La Gaceta, sí. Muy bien. ¿Y qué hace allí en La Gaceta? Pues fundamentalmente la selección de noticias jueves, viernes y como a mí me encantan los fines de semana, como a usted en tiempos, pues estoy en el turno de fin de semana pues llevando un poco toda la portada y la selección de noticias en el fin de semana. Don Francisco Carrera, además de ser un gran periodista y además de ser un gran tipo y además de hacer una gran paella, me han dicho, ¿no? Es usted un experto. Yo se lo dejo a mi mujer los arroces, que la paella es el recipiente, allí por lo menos en Alicante el rey es el arroz. Bueno, además de todo eso, don Francisco Carrera también le gusta hacer sus calculillos electorales. Y a veces acierta con una precisión que da miedo. Otra vez patina, como bueno, no recordemos ciertos episodios tuiteros, pero bueno. ¿Está haciendo pronósticos electorales estos días? ¿Está haciendo sus cálculos? Estamos esperando a que termine un poco la campaña en Castilla y León, porque en las anteriores elecciones en Aragón la verdad es que patiné bastante. Así, ¿qué pronóstico? Pues pronostiqué una subida del Partido Popular y una caída mayor del Partido Socialista. Así que, bueno. Con lo cual ahora ya no se atreve a pronosticar para Castilla y León. Voy a esperarme a la última semana a ver cómo termina. Yo creo que voy a sacar mi pronóstico para la porra de Castilla y León. A ver. No, pero lo sacaré luego a lo largo del día en Twitter para incitar a la gente a que ellos también participen en me animaré, la porra. Durante el día. ¿Sí? Me animaré. ¿No se va a esperar a que termine la campaña? No sé. Igual me espero. Bueno. Tengo aquí a don Asís Timmermans, que el pobre está atascando el freno, a ver si le doy la palabra, y yo, muy mal educado, todavía no le he presentado. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Pues muy contento, sobre todo por coincidir con un grande como Francisco Carreras, al cual no veía hacía muchísimo tiempo. Y por lo menos 5 o 6 años. Pues por ahí, y me alegro de verte y vamos. Lo que pasa es que no lo entiendo, porque yo siempre... En fin, no sé, si es que estás igual, esto es un poco insultante. Ojalá. Sí. Hay menos pelo, más kilos. Pero esas cosas. Buenos cosas días, de la edad. muy buenos días a todos. Bueno, por resumirles a ustedes cómo está en estos momentos la guerra de Irán. Número de misiles balísticos lanzados en el día 1, 350. En el día 2, 175. En el día 3, 120. En el día 4, 50. Estos son los misiles balísticos lanzados por Irán a cualquiera de los objetivos alrededor de sus fronteras. Día 5, 40.
Día 6, 32. Día 7, 28. Día 8, 15. Ayer, día 9, ninguno. Enjambres de drones. Pues el primer día lanzaron 294, el segundo día 541, luego 200, luego 85, luego 45, 38, 30. El día 8, solo 12. Básicamente, pues Irán se está quedando sin capacidad de respuesta. Y no tanto porque no tenga misiles, que tienen misiles almacenados, sino porque se está quedando sin las lanzaderas, los dispositivos para lanzarlos. Porque claro, en cuanto saca alguna lanzadera de su escondrijo subterráneo, pues tardan 3 minutos los americanos e israelíes en meterle un pepinazo. Con lo cual puedes tener todos los misiles que quieras, que si no tienes con qué lanzarlos, pues con esos misiles y €1 y pico te vas al supermercado y te compras un brick de leche, porque para otra cosa no te sirven. ¿Quiere esto decir que no vaya a causar daño a Irán? No, todavía puede causar mucho daño y, por ejemplo, recurriendo a la activación de células durmientes, podemos ver algún episodio de atentado terrorista a gran escala en Occidente como ya manera desesperada de responder. Pero vamos, que parece que la capacidad de resistencia de Irán pues no era tan grande, ¿no? Bueno, yo creo, vamos, no es por corregirle, creo que era grande. Bueno, era grande la capacidad militar. Lo que pasa es que efectivamente, como dice usted, la capacidad de resistencia no ha sido enorme en confrontación con un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel, que ha sido en todos los sentidos brillante. Brillante me refiero a que, en fin, la identificación de blancos, ¿no? La localización de lugares de hecho de lanzaderas de misiles, muchas de las cuales son localizadas, o sea, es decir, lanzan un misil y no vuelven a lanzarlo porque son identificadas, son localizadas en el momento de hacerlo o incluso antes, ¿no? Es decir, la operación es brillante. Yo creo que el régimen de los ayatolás tiene una capacidad grande de hacer daño fuera, cada vez menos con sus misiles, y dentro también. ¿Por qué? Pues porque lleva 20 años siendo protegida e incluso financiada. Recordemos el famoso e infame acuerdo que suscribió el presidente seguramente más nefasto de los últimos 100 años en los Estados Unidos, que se llamó Barack Hussein Obama. Y todo esto le ha dado una capacidad a un régimen criminal de unos iluminados, pero no tan iluminados, porque los iluminados fanáticos con frecuencia suelen tener cuentas corrientes en el extranjero absolutamente tremendas, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que la operación se está llevando a cabo pues de una forma brillante y, por decirlo de alguna manera, se está ganando. Ayer leía un artículo muy interesante, creo recordar que era en Foreign Policy, pero no lo recuerdo, la verdad. Un artículo en inglés sobre el cambio de estrategia y de doctrina, sobre todo en las acciones militares de Estados Unidos en el exterior. No voy por supuesto, a hablar de ello, a resumirlo, no es el momento ni el lugar, pero claro, el éxito de una operación se mide en función de los objetivos que uno quiera conseguir. ¿Cuáles son los objetivos de la administración norteamericana en este momento? En realidad, creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que sería difícil decirlo y no están exactamente, más que no están claros, no están exactamente definidos. Es decir, ¿qué quiere Estados Unidos? Para muchos lo que quieren es que Estados Unidos lo que haga sea derrocar a un régimen criminal y asesino y promover, digamos, una transición de libertad en Irán. Para otros, para los Estados Unidos, sus propios intereses, que tienen que ver pues con que un régimen criminal deje de ser una amenaza tanto regional como mundial, pues por su no solo por su consecución, por su probable consecución en poco tiempo de armas atómicas, sino porque es un régimen, no lo olvidemos, que patrocina, financia, organiza y da órdenes a las peores organizaciones terroristas del mundo, las más conocidas, Hamas y Hezbollah, pero estamos hablando de una lista de organizaciones
terroristas criminales impresionantes. Claro, yo creo de verdad, los progres y la derecha que mira a otro lado, a veces dicen, no sé, o sea, miran a otro lado, ¿no? Que es lo grave, pero es que Irán, o los tentáculos de Irán, como Hamas, o como sobre todo Hezbollah, ha cometido gravísimos atentados en el exterior del país e incluso en países como, por ejemplo, bueno, pregúntenle a Argentina, en el cual Hezbollah ha organizado ni más ni menos que un atentado salvaje en el que asesinó a casi 90 personas, pero no importaba mucho porque los asesinados eran judíos argentinos. Y eso no importó mucho, ¿no? Bueno, entonces quiero decir que cuáles son los objetivos y si se están cumpliendo. Bueno, depende de lo que espere cada uno, y por eso cuando evaluamos las políticas o las acciones que está tomando la administración Trump en Venezuela, en Cuba, que es un caso aparte, o en Irán, pues claro, depende de lo que uno piense que es el objetivo de la operación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué deseamos todos? Pues que esa banda criminal de los ayatolás, que fue instalada en el poder gracias a la colaboración de la izquierda, y no lo digo con un maniqueísmo infantil, sino que es que la izquierda, vamos, exactamente el Partido Comunista en Irán colaboró con el derrocamiento del Shah para instalar a los ayatolás. La izquierda mundial, y en particular la izquierda francesa, protegió a ese criminal salvaje, el ayatolá Khomeini, y de hecho, Khomeini, cuando fue a Irán en aire de triunfo, fue directamente desde París. Y creo recordar que un avión de Air France, pero esto ya no lo podría asegurar porque hace muchos años, ¿no? Creo recordar que sí, ¿no? Sí, o sea, es que, claro, lo que pasa es que quiero decir, es que yo recuerdo, claro, esto es una fuente personal, pero lejana, porque yo no sé, yo Don Paco Carrera a lo mejor o es mucho más joven o lo parece, que es lo importante. Pero yo recuerdo la crisis de Irán. Yo recuerdo, era muy jovencito, pero es que en mi casa éramos unos enfermos de la información. Yo recuerdo en el 79, ¿no? El 79, sí, pero que yo recuerdo la entrada de los ayatolás. Yo recuerdo, y todos recordamos, el secuestro de los miembros de la embajada, estadounidense. Quiero recordar que también canadiense. Fue un Boeing, a Khomeini se le llevó desde Francia a Irán en un Boeing 747 fletado especialmente por la compañía Air France. Fíjese, 79. ¿Cuántos años tenía de los 69? 76, 13 años. 13 años y me acordaba de eso. No lo he mirado en Google como aquí el experto don Luis del Pino, ¿no? Que como es más joven no se acuerda. Yo no lo he mirado en Google, yo lo he mirado en Grok. En Grok, sí señor. Sí, que nunca falla, como todo el mundo sabe. Bueno, la versión de pago de Grok es muy buena. Sí. De cara a buscar información, funciona estupendamente. O sea, que hay que pagar, vale. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que en realidad el ataque a Irán y otros ataques que está realizando la administración norteamericana, yo creo que es una reversión planificada, desde luego, y bien planeada de los desastres que han alimentado la izquierda en general y la administración norteamericana en particular, que han alimentado durante los últimos 20 o 30 años. Y en estos parámetros, digamos, son los que yo utilizo para juzgar lo que está pasando. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, todo lo que sea la lucha por la libertad, conseguir cuanto más parámetros que nos conduzcan a la libertad es una buena noticia. Claro. Lo que no sé es en qué fase nos vamos a quedar, porque en Venezuela estamos en una fase intermedia en la que, bueno, se ha ganado algo, sí, se han excarcelado presos políticos, eso está bien, pero hasta que no haya elecciones libres, etcétera, no alcanzaremos la libertad. En Irán, ¿en qué fase nos quedaremos? ¿En derrocar al régimen? ¿En buscar a una Delsi que haga ese papel de transición? Nos frustraría. Claro. Ojalá ese fuera el paso intermedio para que llegue
la democracia a Irán, pero entre medias hay una situación muy diferente a la de Venezuela. En Venezuela se ha extirpado a Maduro, se ha llevado a una cárcel federal de Estados Unidos y bueno, y el proceso de transición ha arrancado. Aquí es mucho más complicado. ¿En qué sentido o hasta qué punto se puede enquistar este conflicto? Pues lo que decía usted al principio, don Luis, hasta que a Irán se le acaben los recursos militares o tenga apoyo de un tercer país. Que no parece el caso, ¿no? Que no parece, al menos de momento, que llevamos... Lo que pasa es que lo vemos con una perspectiva de que parece que llevamos mucho tiempo, pero es que recordemos que esto comenzó el sábado. O sea, es que la son gente, muy poquitos la gente días. ve en Trump al político, pero en realidad es la más importante de Trump es el físico teórico, que ha demostrado las teorías de la relatividad del tiempo de Albert Einstein, porque con Trump uno mira para atrás y dice, pero si este tío solo lleva 13 meses en la Casa Blanca. Sí. Lo que pasa es que esto te lo decía mucha gente, en fin, una de las personas que lo decía y buen conocedor de la política norteamericana es nuestro común amigo Mario Noya, pero Trump, a diferencia de su llegada en el primer mandato, ha llegado con un equipo que llevaba trabajando tiempo, con unos estudios y unos planes que llevaban realizándose desde hace tiempo y con una información muy buena. Entonces, claro, cuando pasó el tema de Venezuela, supongo que todos teníamos unas expectativas y entonces en función de esas expectativas nos frustraba o no. ¿Qué queríamos o qué nos gustaría? Pues que la ganadora moral y real de las elecciones, María Corina Machado, aunque presentó a Edmundo González, entrara triunfal y se estableciera un régimen democrático y tal y cual. Bien, eso no era fácil, no era posible por las estructuras en fin, populares, sociales y políticas en Venezuela, con lo cual, claro, todos cuando extrajeron a Maduro, de hecho había una parte de la derecha española a la que ve los telediarios y se los cree y ya está, y no busca más, pues que dudaba mientras después de extraer a Maduro, dudaba entre si Trump era muy malo porque había intervenido en Venezuela, en un país extranjero ilegítimamente, o si Trump era muy malo porque no había cambiado el régimen por un régimen democrático. Lo único que tenían claro, que es lo que han conseguido la propaganda, es que cualquier cosa que haga Trump era muy mala. En el tema... Hombre, mire, escuche. Sí. Mutatis mutandis. Sí. En el tema de Irán, esto estaba muy bien explicado ayer por la activista iraní que hizo esa maravillosa imprecación directa a Pedro Sánchez, ¿no? How dare you. Ahora ya podemos decir how dare you, porque ya no nos remite a la iletrada Greta Thunberg, sino a Pedro Sánchez. Y entendió perfectamente lo que estaba haciendo Pedro Sánchez, que era jugar con los muertos, es decir, utilizar las pilas de asesinados en Irán como un arma de manipulación en batallas internas, ¿no? Pero lo decía muy bien, decía, mira, a mí es igual lo que uno piense o no de Donald Trump, que le caiga bien o mal, yo no tengo por qué casarme con él. Lo que ha hecho Donald Trump en Irán es muy bueno. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la siguiente fase? Que lo que decía don Paco, es decir, ¿qué es lo que va a pasar después? Claro, nosotros no sabemos qué es lo que quieren que pase las administraciones norteamericanas e israelí. Tenemos informaciones varias, probablemente más certeras en el caso israelí que en el caso norteamericano, pero si el resultado es, imagínense ustedes que hoy el resultado es que se para, imagínense que cesa la guerra porque no hay una posibilidad de hacer más cosas o no hay una rebelión interna o lo que sea, y queda un Irán con infinitamente reducido en sus capacidades militares, en su capacidad de crear armas nucleares, en sus capacidades balísticas, ¿no? Esto, claro, es poco según nuestras expectativas, pero es mucho con respecto a la situación de hace solo una semana. Claro. Y es una situación mucho más sencilla para iniciar, no de cero, obviamente no de cero, pero
para iniciar una transición que lleve a una democracia. No sé si con la figura del hijo de Saad, de Reza Pahlavi... No, ese ya ha dicho Trump que es un mindundi y que no. Claro, pero bueno, igual como figura representativa puede representar, valga la redundancia, algún papel. Lo desconozco y eso también dependerá un poco del pueblo de Irán. Pero sí es importante que en un determinado momento se empiecen a poner todas las piedras, todos los resortes para que el camino hacia la democracia, el camino hacia la libertad, sobre todo, arranque de una manera y sobre todo que se consolide, porque de nada sirve, como pasó en Afganistán, tener una misión de la ONU durante años y que luego al día siguiente se deje a los talibanes y se quede el país en una situación muchísimo peor o al menos igual que la previa a la que había. Pero lo de Afganistán es un buen ejemplo de los errores que no quiere repetir Estados Unidos. Obviamente. Es decir, no puedes coger y quitar a un régimen medievalizante y sustituirlo por un régimen que es supuestamente prooccidental y que te llena Afganistán de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Claro, los afganistanes dicen, estos tíos están pirados, y en cuanto salió Estados Unidos de allí, pues duró 30 segundos el régimen y han vuelto los talibanes en su peor versión. No es eso lo que se quiere hacer, no es eso lo que se está haciendo en Venezuela, donde para evitar un baño de sangre y un caos se encarga el propio régimen autodesmontarse, y tampoco es lo que se quiere hacer en Irán, donde se va a encargar al propio régimen que se desmonte. No se va a dejar a la mitad la tarea, porque la duda de ¿esto se puede enquistar? No, vamos a ver, pongámonos en la piel en estos momentos de alguien que pertenece a la administración iraní. ¿Cómo demonios llevas a cabo tu trabajo? O sea, ya no es solo que no tengas capacidad ya de lanzar misiles contra Israel, contra Qatar, contra Estados Unidos, contra las bases americanas. No, el problema es cómo llevas a cabo tu trabajo. ¿Cómo te comunicas con otra gente de la administración si en estos momentos la infraestructura que no está destruida de comunicaciones está hackeada por Israel? ¿Cómo puedes programar reuniones para decidir cualquier cosa si sabes que si varios responsables que Israel ve peligrosos de la administración iraní se reúnen en un edificio, ese edificio va a ser volado? Y tampoco dispones de métodos de reunión a distancia, porque de nuevo todo está o bloqueado o destruido o hackeado. Es que no puede funcionar Irán. O sea, no hay manera de que la situación se enquiste, porque no hay manera de que el gobierno iraní, lo forme quien lo forme, gobierne. Con lo cual, lo que está diciendo Trump, básicamente, de como el hijo de Jamenei, ese es un mindundi, yo voy a poner al que lo lleva. Eso lo que quiere decir es que las conversaciones ya están en marcha y que ahora mismo están haciendo el casting, el pase de modelos. A ver, que pase el siguiente ayatolá. ¿Y tú qué opinas de tal? No vale, venga, que pase el siguiente. Es buscar, No, por favor. Es buscar lo que decíamos, a una Delsi, ¿no? Sí. Es buscar con todas las distancias espaciotemporales a un Adolfo Suárez, alguien que venía del régimen y que empezó una transición. Si nos ponemos en un contexto de España en el año 75 y ponemos a Felipe González a gobernar el 21 de noviembre del 75, pues la que se hubiera liado en España hubiera sido pequeña. O sea, porque España seguía siendo un país donde el franquismo sociológico era muy, muy amplio. Y ahí, pues, y creo que por eso se puede alabar en parte, con todos sus errores, con todos sus defectos, que los hubo muchísimos y de los cuales estamos pagando las consecuencias a día de hoy todavía en España. Pero el proceso de transición, que al menos se hizo sin sangre en España, sangre hubo, que fue la que derramó ETA, ¿no? Entre los grupos políticos, me refiero. Sí. ETA, evidentemente, ahí estuvo y me atrevería a decir que está, sociológicamente y políticamente, no digamos. Pero al menos no hubo un enfrentamiento como en el año 36. Pues un proceso político de transición
que, insisto, con todas las distancias temporales, porque no tiene nada que ver, y espaciales y políticas, pero iniciar algo desde el propio régimen, claro, para ir, lo que pasa es que eso si se me permite, de la legalidad a la legalidad. Pero, bueno, aparte, lo que pasa es que el tema de la transición no vamos a entrar porque yo lo que creo es que se nos ha hurtado el hecho de que la evolución de eso que llamas tú franquismo sociológico, la evolución que se produjo desde los años 50 hasta los años 70 es lo que explica que ese franquismo sociológico era muy, muy, muy distinto al que se nos ha vendido, y de hecho era un país que ya había llegado a un esquema de Estado de Derecho y de libertades individuales, no políticas, pero sí individuales, que hizo posible la transición. Si no, no hubiera sido posible. Si no, no hubiera sido posible. Está clarísimo. Pero dicho esto, dos cosas. Una que ha dicho así, como dice las cosas don Francisco Carreras, que dice cosas muy buenas, pero así como si no hubiera dicho nada, que es que lo importante y lo prioritario no es la democracia, sino la libertad. Es decir, la transición es a la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad, las libertades individuales, sobre todo la libertad de expresión, etcétera, son requisito previo para una democracia. Si hay democracia sin libertades individuales, se convierte en la peor. Si no hay seguridad y no hay derecho a la vida, se convierte en la peor tiranía. Suele ser mucho más dura la tiranía de la mayoría sin Estado de Derecho que la tiranía de una camarilla o de un dictador. Pero dicho esto, es decir, que tiene que haber una transición hacia la libertad, es decir, en Irán hay sobre todo un control de las conductas individuales brutal, salvaje y patrocinado por una casta de ayatolás iluminados, pero controlado por una administración civil importante, ¿vale? O sea, en primer lugar, hace falta una transición hacia la libertad. Es un gravísimo error entrar en un país que es como es. Estoy pensando en Irán, estoy pensando en Afganistán, y pensar que tú haces unas elecciones democráticas y ya se acabó el tema. En absoluto. Hace falta, históricamente, todos los países occidentales y no occidentales que han llegado a la democracia han llegado a través de una institucionalización muy progresiva del Estado de Derecho, y entonces eso ya ha hecho posible una democracia. Es decir, primero hacia la libertad, y en segundo lugar, claro, hay un tema ahí y muy importante, que es esa transición y esa figura, digamos, de la que estamos hablando, una Delsi iraní, pero claro, en Irán, entre otras muchas cosas, estoy simplificando, hay una estructura civil. En Irán hay elecciones, en Irán hay parlamento, en Irán hay gobierno. Lo que pasa es que ese parlamento, ese gobierno, esas elecciones están supeditadas, digamos, a un control férreo de la policía del pensamiento, del régimen tiránico. Entonces, claro, yo entiendo que si algo necesita Irán, no sé si va a ser posible, no sé si va a ser inmediato, es que esa figura de la transición sea una figura civil, no sea una figura religiosa. Es decir, la desayatolización. Estas cosas las dices a la primera vez o no las dices. Desayatolizar Irán. Es decir, yo creo además que, como hemos visto en los terribles acontecimientos de los últimos meses en Irán, hay un clamor, hay una rebelión brutal contra esa falta de libertad que ha llevado a la falta de prosperidad. Los sinvergüenzas, sinvergüenza no se puede decir, creo, según el Tribunal Supremo, pero los infames sí se puede decir, como Irene Montero, que ayer yo veo ahora un poco ahí. Yo creo que se queda muy suave lo de infame. Sí, es verdad. Pero quiero decir que yo veo ahora algunas cosas de Irene Montero y de algunos tipejos de esta calaña, porque me interesa un poco ver su malestar y sus reacciones y su patetismo ante lo que está ocurriendo, ¿no? Pero ayer se le ocurría poner una bandera de las tropas rusas, o sea, de la famosa bandera de cuando un soldado ruso sube una bandera comunista, una bandera, la que era oficial en ese momento de la Unión Soviética, a lo alto de una estatua en Berlín. Es decir, en ese momento las radios de las tropas soviéticas estaban diciendo literalmente violad a todas las mujeres alemanas, y violaron. Se calcula entre 750.000 y 2 millones de alemanas las que fueron violadas solo desde la toma de Alemania y los 2 años siguientes. Quiero decir, pero esta infame casta de izquierdistas lo que estaba intentando decir es que lo que ocurría en Irán era exclusivamente un problema de falta de suministro.
es decir, de una crisis que había llevado a dificultades económicas, entonces que la gente estaba protestando por razones económicas. Sí, claro que eso ha ayudado, porque cuando la gente no tiene que comer ya le importan menos las cosas, pero la lucha de los iraníes ha sido una lucha por librarse del control férreo en todos los sentidos de un régimen tiránico y controlador con unos medios tremendos que ha sido el régimen de los ayatolás. Entonces, esa transición de la cual yo sé poco o nada debería hacerse, no creo que pudiera hacerse con una figura, digamos, religiosa. A lo mejor es imprescindible, pero no con una figura religiosa que de alguna manera dé una continuidad a lo que es salvaje, que es la islamización brutal y el radicalismo brutal de un país que ni siquiera es árabe. Que ni siquiera es árabe. Que es persa y que, en fin, como tantos países conquistados, no tenía como religión mayoritaria el Islam. Hacemos una pausa publicitaria y ahora le doy la palabra a don Francisco. Bueno, pues saca ahora mismo, hace escasos minutos, otra exclusiva. The Objective. Hombre. Que lo que pasa es que uno la lee y dice, ¿y dónde está la noticia? ¿No? Porque dice The Objective que el constructor más beneficiado en el caso Koldo pagó a Ábalos fiestas con prostitutas. Con lo cual, evidentemente es noticia en el sentido de que no sabíamos que también el constructor más beneficiado en el caso Koldo le pagó estas fiestas. Pero que es más de lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que habrá el sector de la prostitución en España experimentado una caída de PIB acojonante tras el encarcelamiento de Ábalos, Koldo y tal, ¿no? Sí, yo que Ábalos me declaraba mujer y me iba a una cárcel femenina para satisfacer cosas. Sí, es decir, lo increíble de la situación de Sánchez y la banda de Sánchez, y lo digo de verdad con frialdad, es que no era solo una banda corrupta, sino que era una banda de un origen, es que no sé cómo decirlo, iba a decir de un origen prostibulario, porque no sé cómo definirlo. Hombre, el propio Sánchez viene de ahí, claro. Claro, o sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que Sánchez era un proxeneta que...? No, Sánchez ha sido un beneficiario del dinero de la prostitución de hombres y mujeres y de la violación de niños, porque pese a que se quiera cambiar el sexo pagado o no pagado con un niño, es jurídicamente es una violación. Es una violación. O sea, de lo que estamos hablando es que al menos uno de los pisos en los que ha vivido Sánchez y la casa de Mojácar, creo recordar, en Almería, no recuerdo si es en Vera o en Mojácar, han sido pagados con el dinero de prostitución masculina y femenina y violación de niños. Y su banda inicial, la famosa banda del Peugeot, que de eso habría mucho que hablar, es una banda muy ligada a los asuntos prostibularios, bien como grandes consumidores, ¿no? En vez de grandes tenedores de viviendas, estos, con perdón, eran grandes tenedores de prostitutas. Y ese es el origen. ¿Por qué lo digo? Porque en fin, siempre ha habido corrupción en muchos sitios, y en el Partido Socialista siempre ha habido corrupción y crimen desde su creación. Pero claro, de alguna manera se han las formas, esto es como esas películas de la mafia que en fin, son un poco engañosas, pero en las que el padrino parece como un tipo elegante y señorial, y luego la segunda generación es un poco más brutal, pero sigue conservando una cierta elegancia, como Michael Corleone, y ya la tercera pues son unos macarrillas de todo. En realidad todos eran unas macarrillas, padre, hijo y abuelo. Pero lo que pasa con esta banda de corrupción es que es una banda de corrupción que ya viene como de una degeneración personal y moral importante. Y no le llamo degeneración ya por el hecho de que uno vaya o no a consuma o no prostitución, cosa que a mí me parece, en fin, que es denigrante, sino porque lo hacen no solo con fondos públicos, sino como forma... sino que incluso las corrupciones que hacen tienen reservado una comisión en especie, que es en pago de prostitución.
Y luego haciendo un alarde de es que como soy socialista, No soy soy feminista. Sí, esto es claro que esas declaraciones de Ábalos yo creo que claro. van a pasar a la historia. Pero es ese denominador común en todos los escándalos que están apareciendo. En el Tito Berni. Estaba a punto de citarlo. Claro. Curiosamente olvidado. Es que un escándalo. Olvidado. Es que un escándalo tan brutal, te doy la palabra, que un escándalo tan brutal como el Tito Berni haya sido olvidado primero y luego ahora casi lo sacas y hay gente que dice, bueno, pero es que esto no es nada comparado con lo que está saliendo. Habían conseguido enterrar el tema del Tito Berni, Paco. Sí. Y en Canarias lo tienen muy, muy presente, sí. el tema del caso mediador. Pero es el caso de Tito Berni, es el caso Ábalos. Sánchez vemos de dónde viene y de dónde viene su campaña para llegar a la Secretaría General del Partido Socialista. Porque, claro, le preguntaron en esa parlamentaria si había donado su suegro dinero a su campaña. ¿Y qué respondió? Claro. ¿Qué respondió? Que no le constaba. No lo sé. Se cambió de gafas ese día, unas gafas súper molonas, y dijo, bueno... Pero tú fíjate que los estándares... ¿Y cómo no lo vas a ver? Claro, ¿Cómo no lo vas a ver? Los estándares morales son tremendos, porque es que en el escándalo del Tito Berni, es que lo tremendo era que las mordidas, las organizaciones de esto, y seguramente los acuerdos para irse a fiestas con prostitutas, etcétera, se hacía en los despachos del Congreso de los Diputados, hasta tal punto que creo recordar, si me equivoco me corregís, que siendo en ese momento presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet, que parece, es que claro, ahora vemos a Meritxell Batet, es la prehistoria y además parece que es maravilloso. No, Meritxell Batet era una esbirra del Partido Socialista como eran tantos, pero Meritxell Batet no permitió... Del PSOE y del sanchismo en concreto. Sí. Meritxell Batet no permitió que se registrara el despacho de Tito Berni, o no sé si lo que hizo, en este momento no lo recuerdo, fue evitar la consulta por parte de la policía o de la Guardia Civil del ordenador de Tito Berni desde el cual se organizaban estas cosas. En fin, es brutal que un tipo como Pachi Sánchez, que es que hacen cosas que le lava la sangre a las víctimas del terrorismo, pero a nosotros, por lo menos a mí, nos repugna, porque es el tipo más repugnante que pueda haber. Que este tipo estuviera en el Congreso, estuviera con Tito Berni, estuviera cenando en el famoso restaurante donde iban a cenar con ellos, ¿no? Y por eso no pudo desmentirlo. Es decir, y que mirara al otro lado. O sea, a mí, entre comillas, me es igual que Patxi López se fuera con las prostitutas del tío Tito Berni o no se fuera. Es igual, hay gente que es corrupta y que el sexo de pago pues no le va, y hay gente que solo le va el sexo de pago. Son igualmente corruptos, porque estamos hablando de la utilización de dinero público o de mordidas provenientes de la concesión de contratos para el enriquecimiento personal o el disfrute personal. Son todos... O sea, estar en este momento en el gobierno de Sánchez, es decir, conocer lo que hace, encubre con ETA, con Batasuna, con los criminales que dieron un golpe de Estado, estar en el gobierno de Sánchez, solo ser ministro del gobierno de Sánchez, te llames Luis Planas o te llames Ábalos, es colaborar conscientemente con el peor crimen que se ha establecido en un gobierno de España en los últimos 100 años. Y yo, no sé si recordáis esas imágenes previos a que comenzara pues la pandemia, el 8 de marzo, se cumple ahora pues 5 años, ¿no? En la manifestación, todas las feministas, que ya se decía, es que no se puede... sin besos. Claro, y la imputada Begoña Gómez... con ese alarde de hipocresía, porque tú has vivido y has gestionado lugares de lenocinio, ¿no? De prostitución, saunas, etcétera. Sí, es que la propia Begoña Gómez es increíble. Claro, y a la vez estás pues en una manifestación por el Día de la Mujer, los derechos de la mujer, pero ¿cómo puedes tener tan poca...? O sea, con todo lo que es
el régimen sanchista, que es lo peor de lo peor de lo peor, y mira que hemos tenido a Zapatero y hemos tenido a Felipe González, que ahora parece que es el gran estadista. Pero vamos, los crímenes de Estado, ahí están. Los ERE, ahí están. Y hemos sufrido por el medio pues a presidentes como Rajoy. En fin. Pero tenemos al peor presidente de todos los tiempos, pero con un grado de desfachatez y de hipocresía que yo creo que no han tenido ninguno de los precedentes. Es decir, te estás beneficiando de una cosa que haces tu bandera de todo lo contrario. En fin, pues convendría, ahora que llega también el 8 de marzo, pues recordar esas imágenes y ver a Begoña y sus amigas pues dando saltitos en las manifestaciones. Lo que demuestra eso, hay una serie de hitos en la historia reciente de España que la gente quiere enterrar, pero que demostró ciertas debilidades de la sociedad española a la hora de responder ante ciertos acontecimientos. Uno, desde luego, fue el 11 de marzo. Hay una anécdota que yo he contado alguna vez en ese programa, me perdonan que me repite, pero poco después yo... Mutatis mutandis. Un tiempo después yo conocí a un señor muy serio y muy sistemático que realizaba una investigación sobre el 11 de marzo. Y entonces yo en ese momento, que me pareció, era un señor que no decía muchas cosas, lo que hacía era muchas preguntas. Y ese señor que investigaba el 11 de marzo, a mí me pareció que lo único que yo podía hacer, no ya por él, sino por algo en lo que yo creía, era pues presentarle a algunas personas. Y ese señor, que era don Luis del Pino, hubo un día que yo llamé a una persona importante del Partido Popular entonces, pero que no voy a decir su nombre por calidad cristiana. Motivos, pero vamos, era el jefe de campaña, había sido el jefe de campaña de Mariano Rajoy en las elecciones que perdió, y yo me acuerdo que le llamé y entonces le expliqué, oye, mira, no, solo porque hay un señor, hay un amigo, pues Luis del Pino, que está haciendo unas investigaciones, además está publicando no sé qué, y yo creo que sería bueno, vamos, no por él, sino por vosotros un poco que le conocieras, para un poco hablar, ver un poco cómo están las cosas. Y entonces recuerdo la respuesta que me dijo, ay, chico, eso del 11M es un lío. Mira, te voy a, si quieres que hable con Jesús Viana o con tal, no sé. Y yo no me lo podía creer. O sea, un tipo que había sido jefe de campaña y no le interesaba saber lo que había pasado. ¿Qué ocurre? Que lo mismo ocurrió, cosas parecidas ocurrieron, aunque eso no fue un atentado, bueno, en fin, es un decir, con el tema del virus, ¿no? de la llamada pandemia, porque los atropellos que se hicieron en todos los sentidos, porque yo no estoy hablando de una respuesta ante una extensión del virus, unas respuestas que se tuvo que dar, pero se aprovechó para hacer cosas y hacerlas de una manera que erosionara el Estado de Derecho y aumentara el control del Estado sobre los individuos y, de paso, ayudara al saqueo sistematizado que ya había empezado por parte del grupo de puteros del PVO. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la reacción de la derecha civilizada española y de la sociedad, etcétera, ante eso, es que cualquier atropello que se hiciera, esto era por el bien común. No, pero es que no puede hacerse un estado de alarma sin un control del sin un control del Parlamento. No, pero eso es por el bien común. No, pero el bien común es tomar medidas excepcionales, pero no sin control político. No, pero esto será por el bien común. Si se obligaba a utilizar mascarillas en un espacio abierto, tócate las narices, y luego te las tenías que quitar y te las quitabas cuando entrabas a un restaurante a comer. Quiero decir, sí, los neumatólogos sobre todo decían, mascarilla para una afección respiratoria en el campo. Están ustedes locos. Quiero decir que o pasando por la playa. Sí, pero cualquier cosa que se hiciera, que se hiciera, era por el bien común, y eso se constituyó un gran experimento social en el cual la sociedad española consideraba que cualquier cosa que hiciera el poder político era por el bien común. Entonces la sociedad española no está preparada, y hablo también de la derecha española, o sea, no solo de la izquierda sanchista o de los comunistas. La sociedad española no está mentalizada, preparada para darse cuenta de que los que gobiernan un país son primordialmente, básicamente, una banda de saqueadores que además toman decisiones, por lo que sea, pero toman decisiones conscientemente en contra de su país.
O sea, a mí me ha pasado en ámbitos ilustrados, es decir, ¿por qué aquí se está perjudicando la energía nuclear? No por parte de los antinucleares extremistas, no, por el gobierno de Sánchez, por el propio Sánchez. ¿Por qué se está haciendo así? Y yo digo, no, es que pues si por eso perjudica a la nación. Y yo respondo, hombre, para perjudicar a la nación. ¿Cómo puedes pensar que una medida del gobierno pueda tomarse para perjudicar a la nación? Sí, claro que sí. Por ideología, por odio a España, como pueden tener los comunistas o los socialistas, por estar trabajando al servicio de China, por tener intereses, pero eso es así. Y que Teresa Rivera promueva un plan de 240.000 millones en la Unión Europea para promover la energía nuclear, mientras en España ella misma como ministra y su jefe Pedro Sánchez están intentando acabar con los reactores nucleares que todavía salvan un poco el sistema eléctrico español, tiene un objetivo claro: perjudicar a España. Pero yo creo que Pedro Sánchez, si una medida beneficia a España, pero se lo pide un partido que diga, no, es que tal... Lo haría, hasta lo haría, aunque beneficiara a España. Porque su único objetivo es mantenerse en el poder y su propio beneficio político. Entonces, si de rebote beneficia a España, vale, pues si sigo 6 meses más, o sigo un año más, o sigo una legislatura más, me tengo que aliar con... No sé, con cualquier partido me alío. Si es que no tiene principios. Es marxista en el sentido de Groucho, ¿no? Cambia de principios y si no le gusta, pues tengo otros. Entonces, su único es esa resiliencia, que a mí no me gusta nada la palabra, pero es el manual famoso que le escribió. Es que es su único propósito, mantenerse en el poder a cualquier coste. Si tiene que pactar con Junts, con Esquerra, da igual, tiene que ceder y dar la amnistía. La amnistía es que le da exactamente igual. Lo malo es que luego, el turno del bipartidismo, llega al Partido Popular. ¿Qué hace? Nada. Es que deja todas las leyes que durante los años del socialismo pues se han impuesto. Y no, nosotros es que gestionamos muy bien. Otra falacia pero por eso, de aquí a Roma. Claro. Por eso es importante, es decir, ¿cómo es posible que una izquierda que, si hablas de su historia y su tradición, es la responsable del asesinato de más de 100 millones de personas solo en el siglo XX, de regímenes que han asesinado a su propia población, es decir, de las peores barbaridades que aún hoy se mantienen en muchos España países. De presidentes del gobierno. Sí, efectivamente, parte de la inestabilidad en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX son por los asesinatos cometidos por socialistas, también algún anarquista, de presidentes del gobierno. Pero lo que digo es que ¿cómo es posible que una izquierda que viene de una tradición asesina, porque luego si vemos los logros de la socialdemocracia veremos que no son tales, pero bueno, que viene de una tradición de crímenes masivos y justificación de los genocidios y cuyo presente es un presente en el cual se han cometido las mayores atrocidades y saqueos de la historia reciente de España? ¿Cómo es posible que se sientan moralmente superiores a ti y que te dé vergüenza decirte de derechas? Yo nunca he dicho que soy de derechas, porque siempre he pensado, o nunca lo decía, porque siempre he pensado, bueno, intentaba distinguir entre la tradición liberal y la conservadora, y patatín y patatán, y tal y cual. Da igual, estás en el saco del facha. Claro, pero sobre todo, pero para la izquierda, pero y para parte de la derecha, para parte de la derecha, en el saco ese de eres un facha. Claro, pero sobre todo cuando ser de derecha se ha convertido en una cosa que alguien te dice, alguien muy acomodado, por supuesto, que manda a sus hijos a estudiar a universidades extranjeras caras, etcétera, etcétera, y entonces te dice como forma, claro, como tú eres de derechas, como con una moralidad superior. Solo desde este momento yo he empezado a decir, y sin ningún tipo de matiz, que yo soy de derechas. Solo en ese momento yo he empezado a decir, por ejemplo, ante la demonización de Donald Trump, con el cual ideológicamente yo tengo muchas discrepancias por motivos de intervencionismo, de muchas cosas, pero solo en ese momento yo he empezado a decir, sin matices, que Donald Trump es una gran esperanza para la política occidental en este momento.
Y como decía ayer la activista iraní, acabó de retuitear se ha retuiteado mucho parte de su magnífico discurso ayer. Masih Ahmadinejad. Como decía ayer, es decir, ese maniqueísmo de que se ha instalado, en el cual Donald Trump es el malo, y entonces cuando hace cualquier cosa, aunque parezca bueno, el público de derechas antitrumpista está esperando a que le expliquen en el telediario por qué lo que ha hecho Donald Trump es malo, aunque todavía no sepa por qué, pero sabe que es malo. Lleva a mucha gente a que, y esto no es una broma, es decir, lleva mucha gente en que cuando estás hablando de un tema concreto de política internacional o algo que ha pasado, el argumento más sólido contra Trump es que claro, como humilló al presidente de Ucrania o como dijo no sé qué tontería o como es un tal... O sea, el otro día yo estaba en una conversación, salía el tema de Elon Musk. Yo soy un admirador de Elon Musk, pero Elon Musk es un friki, claro que es un friki en muchos sentidos, como tantos genios. Y entonces resulta que lo que... O sea, yo creo que Elon Musk hay mucho que hablar sobre su carácter de pionero en el tema de la exploración espacial, que, en fin, y de pionero y en muchas cosas, ¿no? Aparte de... Entonces, claro, lo que sale de Elon Musk es que ese es un friki que tiene 20 y tantos hijos y tiene no sé cuántos y tal. Y yo digo, bien, todo lo que quieras, pero ¿eso es todo lo que tienes que decir de Elon Musk? Bueno, sí, de Donald Trump lo que dicen es que tiene la piel de color naranja. Sí. Claro. En fin. Pero cuando el referente intelectual en España de la izquierda es Sara Santaolalla. Sí. Por favor, ¿qué vamos a... en este programa no se entra en el salsarroseo. Prohibida Bueno, citar ciertos nombres. El salsa roseo no, pero yo me alegro. Negativo. El salsa roseo no, pero yo me alegro mucho, y lo digo por si nos oye, que Vito Quiles haya, por lo menos que se haya rechazado que no esa absurda... entramos en el salsa roseo. El salsa roseo está conscientemente buscado por este gobierno para que no le preguntemos por la gente que ha muerto, muy posiblemente por la incompetencia, el sectarismo, la corrupción, el nepotismo del gobierno, en el apagón, en la Dana, en Adamuz. Me niego a participar en el ruido de distracción. Y que un tipo que tiene 47 muertos sobre sus espaldas, 47 muertos recientes, como Óscar Puente, que es sospechoso de haber tolerado, ordenado o, en fin, yo que sé qué, la manipulación de pruebas, la distracción de dinero público para mantenimiento y reparaciones, que ha mentido repetidamente en las explicaciones tanto sobre el mantenimiento de las vías del AVE como en la actuación posterior. Que un tipo así la impunidad que ha conseguido, esté permitiendo que se dedique a matonear en el Parlamento y en redes. O sea, el tema de Óscar Puente es la demostración que si tú dejas pasar a un tipo tan nefasto, que no tenía solo que haber dimitido ese mismo día, sino que tenía que estar procesado y en la cárcel, claro, pues luego lo que hace es pasarte los muertos por restregarte los muertos por la cara. Lo de Óscar Puente, es que no sé hasta qué momento vamos a aguantarle. Y que ahora encima se envuelva en la bandera de España como pero esto qué es esto ridículo, qué es. Es ridículo. Realmente se piensan que eso convence a alguien. No. ¿Para qué lo hacen? Pues para que hablemos de eso. ¿Cómo tiene la cara de... Yo lo que quiero es que me dé respuestas. ¿Por qué Adif se llevó material de la zona del accidente de Adamuz? ¿Por qué, si el problema estaba en la soldadura, Adif se llevó los trozos de la aguja sin autorización judicial y de madrugada? ¿Por qué tenemos una juez en Valencia que resulta que interrogaba víctimas junto con su marido, que no pintaba nada en la causa y que ha evitado por todos los medios que sepamos por qué narices la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó de la crecida del barranco del Pollo? ¿Por qué todavía están en un cajón las querellas contra el gobierno por el apagón que provocó al menos 15 muertos, que sepamos, y unas pérdidas tremendas en la industria
bueno, primer apagón total sí, de sí. nuestra historia. Eso es lo que tendría que explicarnos esta gente, y ahora andan con la chorrada del no a la guerra. Además es que son ridículos, o sea, se piensan que estamos en 2003 y se piensan además que una campaña de no a la guerra desde el gobierno vale. Es que es ridículo. Bueno, desde el gobierno, pero con todo el aparato mediático que tiene a su disposición, porque Sí. claro, pero ¿cómo vas a hacer desde el gobierno es muy difícil. Una campaña contra la guerra en la que estás metido? Claro, es muy difícil que eso, pero mientras haya gente que luego se lo trague, porque no nos engañemos, el Partido Socialista tiene una base electoral que haga lo que haga Pedro Sánchez o quien esté, le va a seguir apoyando. Y eso yo creo que es la gran tragedia de este país. Pero cada vez menos, ¿no? Bueno, luego cuando llegan las elecciones yo no sé qué pasa, y ahí lo dejo, yo no sé qué pasa, que los números que vemos en las encuestas milagrosamente cambian. Yo no sé qué pasa, o sea, yo no quiero decir nada, pero bueno, pues luego cambian. De todas maneras, No sé. Bueno, dos cosas quiero decir. Que una, a mí me resulta curioso porque hay gente que ha leído 1984 y yo o sea, de verdad no me siento especialmente hábil a la hora de analizar relatos, novelas o ensayos, pero no ha entendido nada. O sea, es decir, ayer decía una cosa Juan Soto Ibars que me parece que no sé si era en Horizonte o dónde era, porque vi un fragmento, que es que decía que él, esa idea del doble pensar y esa escena, una de las muchísimas escenas impresionantes que aparece en 1984, en el cual una persona haciendo un discurso, un líder haciendo un discurso, puede cambiar en medio del discurso, puede decir que están en guerra con Eurasia y en la frase siguiente o incluso en el mismo párrafo decir que no están en guerra con Eurasia ni nunca han estado en guerra con Eurasia, sino que están en guerra con Oceanía, que es el otro gran bloque de la novela 1984. Bueno, pues ese doble pensar y eso se ha producido, es uno de los que se produce en el caso de Sánchez, ¿no? Y del PSOE, del cual se está literalmente mandando navíos, buques de guerra, o el mejor buque de guerra de la Armada Española. Se están preparando medios para colaborar con la OTAN como debe ser ante los ataques de Irán, y se está después del anuncio de Trump, en el cual Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, había dicho que España sí iba a colaborar con los Estados Unidos. Se está detectando, se está viendo claramente que que se está produciendo el uso de las bases españolas para vuelos hacia la zona de guerra. Es decir, las autoridades españolas, digamos, mirando a otro lado lo que sea, están colaborando, por supuesto, con eso, porque les han obligado a colaborar o porque no se atreven o por lo que sea, y están diciendo a la vez que nuestra postura no ha cambiado y el votante socialista, y me temo que muchos otros votantes, se tragan este doble pensar porque no están preparados, repito, para un nivel de mentira, cinismo, manipulación y ataque a los intereses españoles tan brutal desde el propio gobierno de la nación. Tan brutal y tan burdo. Y tan burdo, sí. Ahondando en lo que decía usted, don Luis, todo el tema, por ejemplo, de la crisis ferroviaria. Yo que soy un usuario habitual y compulsivo de los AVEs de España, en concreto del AVE de Levante, no hay semana que se acumulen retrasos y más retrasos y más retrasos. Yo no sé si es por seguridad, entre comillas, pero si es por seguridad, ¿qué pasa? Que hasta hace 2 meses, pues esos tramos en los que ahora se va muy lento y se iba muy jugando rápido, la gente la vida. Nos hemos estado jugando. Sí. Y la pregunta es, ¿nos seguimos jugando la vida? Porque ayer mismo publicábamos en Gaceta que, según algunos expertos, se debería paralizar toda la red ferroviaria de alta velocidad porque no es segura. No es segura. Entonces, que es un milagro que cada vez que cogemos un tren y lleguemos al destino sanos y salvos,
Pues, yo creo que no nos pasa más porque Dios no quiere. Pues Sí. seguramente, Sí, sí. seguramente. Pero es verdad que yo creo que todos hemos tenido, no sé si ustedes también, una confianza cuando vamos en cosas como un tren o como un puente o como muchas otras cosas, todos nos imaginamos al operario, al electricista, al fontanero en nuestra casa, al soldador o al que hace las vías de tren. Todos nos imaginamos, y creo que es verdad, con carácter general, una persona responsable que hace su trabajo, que le gusta hacerlo bien y que lo hace bien, y que cuando está haciendo algo, una soldadura, cuando está sustituyendo unas vías, cuando está haciendo algo, tiene claro, esto lo voy a hacer bien, aunque yo cobre mucho o poco, aunque lo que sea, lo voy a hacer bien porque es importante, y aunque nadie lo sepa, voy a hacer un trabajo bien hecho. Yo creo que en España, o sea, de verdad, en mi casa hay una cama que está empotrada en la pared, una especie de litera que se tal, y eso tú lo ves y dices, ¿cómo resiste esto? ¿No? Pues yo confío, porque sé que la persona que me lo ha instalado ha calculado y lo ha hecho para que eso no se hunda y para que esté bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Eso ha dejado de ser así? ¿Ahora los soldadores, los electricistas, los tal, ahora son muy malos? No. Yo creo que lo que ha pasado es que el poder político corrupto ha invadido, ha perjudicado, ha corrompido a base de mordidas, de prostitutas, Claro. etcétera, ha perjudicado eso. Entonces, de repente, un mantenimiento del AVE o un mantenimiento de vías o de otro tipo de cosas, de repente se encuentra con que hay una presión desde arriba porque de repente no hay dinero, porque de repente se dice que hay que cambiar todas las vías de un tren y dicen, no, porque es que sí, había 20 millones, pero ahora no hay 20 millones porque ya solo hay 7. ¿Y por qué hay 7? Pues porque hay 7 por las mordidas de uno, porque hay que contratar a no sé qué empresa y vete a saber si hay comisión o no hay comisión, etcétera, etcétera. Entonces, el operario, el que hace la soldadura, el que hace las traviesas, hace lo que puede hacer con el material que le dan. Es decir, yo creo de verdad que la corrupción está, y lo voy a decir así, la corrupción está asesinando gente, no solo reduciendo nuestro nivel de vida. Tal cual. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a cambiar de tercio y hablamos un poquito de elecciones, de las que se han celebrado en Extremadura, de la conformación de gobierno, de las que se han celebrado en Aragón, de las que se van a celebrar en Castilla y León, del debate ayer de candidatos en las elecciones del Castilla y León. Pausa publicitaria y a ello. Bueno, aprovechando que tenemos aquí a nuestro gurú electoral que acierta un 50% de las veces en sus predicciones. O menos. Alguna vez ha tenido aciertos espectaculares, otras veces, pues hombre, se ha columpiado un poquillo, ¿no? Pero yo, bueno. lo que pasa es que me adelantaba en la campaña. Es usted un hipermétrope de la demoscopia. Sí, era un visionario. Bueno, hablemos un poquito de cosas que ya han pasado. Extremadura, hoy se vuelve a votar a ver si en este primer intento sale investida María Guardiola. Les hago el spoiler, va a salir que no. Con lo cual, pues se abre un plazo de 2 meses para que se celebren las elecciones las aragonesas de una vez. Para que PP y Vox se pongan de acuerdo en un programa de gobierno. Vox ya ha puesto 23 puntos encima de la mesa. Y bueno, pues supongo yo que el PP tendrá que decir, pues mira, este no me gusta, y mejor este otro no me gusta. O en este os habéis quedado cortos. No creo que sea el caso. Bueno, ¿ustedes creen que va a haber al final gobierno extremeño o iremos a elecciones repetidas? Esa es una gran incógnita. Yo creo que la pelota está en el tejado de quién quiere ser presidenta. De decir, bueno, si quieres gobernar y necesitas unos votos, tendrás que llegar a un acuerdo con aquellos que te tienen que dar los votos. ¿no? Si quiere gobernar con el Partido Socialista, cosa que yo creo que tampoco le disgustaría demasiado, pues que negocie. Sí, pero vamos, como parece que negociara con el PSOE Partido Socialista, yo creo que se presentaba ahí Feijóo con vestido de camuflaje para hacer una operación de comando contra Guardiola. Puede ser. Extrae a Guardiola de Cáceres. Y más en plena campaña, ¿no? Pero yo por hacer de abogado del diablo, el PP dice que sí, que bien, que quiere llegar a un acuerdo con Vox, pero que no puede ser que Vox exija tanto. Porque el PP tiene un 42%, Vox tiene un 18%, entonces, pues hombre, que tendría que ser algo de acuerdo con ese reparto.
¿Ese argumento es válido, no es válido? ¿Qué les parece a ustedes? Ese argumento se ha dicho, me corrige porque no sé cuáles son las declaraciones de hoy, pero se ha dicho después de de esa lista de puntos presentada por Vox, que son 20 y tantos. 23, no sé, sí. 23 puntos. ¿No? Es una pregunta, quiero decir. Bien, lo que quiero decir es que yo aquí he repetido hasta la saciedad, he dicho muchas veces, porque uno tiene sus obsesiones, que los partidos políticos cuando ganan unas elecciones y quieren negociar un acuerdo de gobierno deberían de tener como unas plataformas electorales, como unos documentos muy breves en los que en un número muy limitado de puntos, entre 5 y 10 puntos, establecieran sus bases de negociación, sus bases mínimas por lo menos, para llegar a un acuerdo en materia de política agrícola, inmigración, economía, impuestos, pero con digamos, puntos claros, no acciones concretas, pero puntos claros. Bueno, lo que ha pasado aquí, creo, porque yo no conozco una lista de propuestas o de puntos del PP similar, digamos, a la que ha presentado Vox, que la presentó ayer, creo saber, porque yo la leí ayer. Esos puntos son muy concretos, son muchos y son muchos, son 23 y son muy concretos. Entonces, eso nos dice algo sobre el futuro del gobierno de Extremadura. Porque en realidad de alguna manera establece y a la vez cierra el camino, o delimita el camino que quiere seguir Vox. Vox quiere hacer unas cosas concretas, una serie de cosas concretas. Va a aceptar, yo estuve leyendo esos puntos y digamos que algunos eran claramente menos políticos o menos ideológicos, en el sentido de que, pues por ejemplo, el aumento de 1.200 del número de ATS o de enfermeras, en fin, determinadas cosas, no digo que no tengan importancia, seguramente tienen muchísima importancia y sea absolutamente urgente, ¿no? Pero son menos políticas en el sentido de que son menos vistosas, ¿no? Cuando dice atenuar y oponerse a la política del Pacto Verde, claro, ¿cómo vas a oponerte a una cosa a favor de la cual estás votando una y otra vez en el Parlamento Europeo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a ocurrir o qué pensé que va a ocurrir cuando leí esa lista de puntos? Bueno, espero que Vox y el PP discutan sobre esos puntos, o a la vez sobre otros puntos que presenta el PP, pero discutan sobre la aplicación o no de esos puntos, con cuáles está de acuerdo el Partido Popular y con cuáles no. Me temo, o sospecho que no van a entrar a discutir esos puntos el Partido Popular, porque va a quedar muy en evidencia, ¿vale? Porque hay cosas que va a decir que no, pero hay cosas que diciendo que no le va a quedar en evidencia ante su electorado. Entonces, la sensación que da es que hoy, por supuesto, no va a salir elegida, bueno, parece que no va a salir elegida María Guardiola, se va a esperar y entonces Vox tendrá que decidir, creo que decidirá entre sí forzar o provocar unas elecciones nuevas en Extremadura o provocar un gobierno, o permitir un gobierno del PP, pero quedándose Vox en la oposición. Eso será, las opciones que tendrá Vox. Sí, yo creo que probablemente hasta después de las elecciones de Castilla y León no se clarifique el panorama, pero insisto, decía Julio Anguita, que es un personaje político que a usted le gusta mucho, sí, siempre. Don Luis, aquello de programa, ¿no? Exacto. Bueno, pues la lista de puntos la ha presentado Vox. Es una lista, sí. Si el Partido Popular quiere de verdad negociar, claro, y quiere de verdad formar gobierno, pues tendrán que hablar conforme a un programa. Claro. Entonces, si no, y si se empiezan a poner es que esto, es que... Claro. Pues igual es que el Partido Popular no quiere llegar a un acuerdo y será responsabilidad de María Guardiola el que hipotéticamente hubiera una repetición de elecciones. Por tanto, todos los acuerdos que haya, pues en base al programa. Ayer María Guardiola... Entiendo. Sí. Ayer o antes de ayer, en su discurso, María Guardiola decía, claro, que había que hacer una
un acuerdo de gobernación y que no se podía hacer un gobierno si no se pactaba además los presupuestos, si no había un pacto de presupuestos. No, pero eso yo entiendo que lo diga, a mí me parece un planteamiento correcto, pero eso va acompañado de un acuerdo de los principios básicos que lleven los presupuestos, es decir... claro, presupuestos para hacer ¿qué? Claro, presupuestos, es decir, bueno, en nuestros... Hombre, no se pueden hacer los presupuestos de forma, digamos así, en un acuerdo de 3 páginas o de 18 páginas, pero sí se puede decir, en nuestros presupuestos habrá estas líneas básicas. ¿Aumentará o no aumentará la cantidad global de gasto? ¿Se reducirán los impuestos de esta forma? Y esto tal, sin números concretos, pero con planteamientos claros. Se eliminarán subvenciones a sindicatos, por ejemplo, que es uno de los puntos de los 23 puntos de Vox. El global no podrá haber más deuda que no sé cuántos o más déficit que no sé cuántos, es decir, una serie de puntos básicos, y eso entiendo que debería haberlo presentado porque María Guardiola, porque sí es verdad que en el parlamentarismo español y en general el europeo, y por imitación, digamos, en los regionales, la iniciativa presupuestaria corresponde en exclusiva al gobierno. Entonces entiendo que la candidata a presidir el gobierno en este momento debería haber presentado unos puntos básicos del acuerdo de presupuestos para ser discutidos en negociación con Vox, porque si no, ¿cómo quieres llegar a un acuerdo de presupuestos? ¿En qué consiste el acuerdo de presupuestos? En decir, me vas a aprobar los presupuestos que te voy a presentar. Eso no es un acuerdo de presupuestos. Claro, eso es un chantaje. O sea, o me apruebas o pongo en la diatriba de no, convoco elecciones. Claro, y convoco elecciones. Y convoco elecciones. No. O sea, si quieres votos, tendrás que atenerte a un programa y a una serie de puntos, unos puntos programáticos que luego, sean de mínimos. Bueno, y veremos a ver qué es lo que pasa. Veremos a ver si este inicio de acercamiento que pareció intuirse en la primera sesión de la primera investidura de María Guardiola, donde pues salió que no, pero María Guardiola abrió la mano a negociar con Vox, Vox abrió la mano a negociar con María Guardiola. Ya veremos si ese inicio de acercamiento termina derivando en una auténtica coyunda entre los dos participantes en la orgía. Pero Castilla y León, ¿qué va a pasar? A ver, pronósticos, usted, don Francisco. El gurú es don Paco. No voy a dar cifras, porque entre otras cosas no tengo aquí la calculadora. Pero creo que con la malísima, pésima campaña que está haciendo el Partido Socialista, el batacazo puede ser muy, muy importante. Creo que el Partido Popular... ¿Por qué cree que la campaña que está haciendo es mala? Hombre, han salido por ahí unas imágenes no muy positivas del alcalde, del exalcalde de Soria, candidato. ¿Imágenes de qué tipo? Busque. Sí, hoy ya sale. Lo que pasa es imágenes del candidato. Sí, unas declaraciones que hizo a la televisión soriana. Sí, es que uno de repente lee por ahí al azar prostitución y ya sabe que están hablando de política. Bueno, yo no he dicho eso, pero bueno. A lo que iba. La campaña del Partido Socialista, que por otra parte en Castilla y León es un partido bastante poco querido, porque es gente, yo me siento orgulloso de que todos mis orígenes familiares son castellanos y leoneses, y es gente recia, es gente seria, es gente trabajadora y es gente de palabra. Y el Partido Socialista en Castilla y León se le quiere más bien poco, y con este candidato me parece que menos. Creo que el candidato del Partido Popular y presidente actual tampoco es que sea para tirar cohetes. No parece que tenga mala imagen en Castilla y León, ¿no? No parece, pero tampoco despierta entusiasmos. No despierta ningún entusiasmo, y también ha tenido... Bueno, es un 5 pelado, si se nos permite la expresión. Y desde luego yo creo que puede que se mantenga al estilo de las elecciones autonómicas anteriores. O sube un poquito, pero tampoco demasiado, o incluso yo no descarto que baje algo. Y Vox creo que va a verse bastante reforzado.
aunque ya tiene una gran representación parte de un nivel alto, sí. Pero creo que va a reforzar la posición que ahora mismo tiene. Carlos Pollán es un gran candidato y creo que el papel que va a hacer el próximo domingo va a ser bastante bueno. Y por último, bueno. yo creo que subirá. Quizás el margen no sea tan grande como en Extremadura o en Aragón, y el margen de crecimiento, porque ya Vox viene de un 17%. Claro. Aún así creo que va a crecer, y creo que van a crecer los regionalistas, tanto Unión del Pueblo Leonés como Soria Ya, que son microregionalismos, y por Ávila, que es un partido también regionalista de la provincia de Ávila, que bueno, pues tiene bastante fuerza, es una escisión del Partido Popular y tiene bastante fuerza en la provincia. Y creo que se va a conformar un Parlamento bastante polarizado en ese sentido. ¿Cuánto dan aproximadamente las encuestas al Partido Socialista? ¿Qué porcentaje dan en Castilla y León? Lo digo por si lo tenéis a mano. ¿Qué porcentaje de voto da las encuestas al Partido Socialista? Le está dando aproximadamente 26-27%. 26-27%. Y Vox está en las encuestas digo, en torno a un 20%. Sí. O sea, quiero decir que es que en realidad, a ver, hay muchas cosas que son urgentes y necesarias en España, pero una de ellas es la desaparición de una auténtica banda, que es el Partido Socialista, ¿no? Entonces, por supuesto, cada partido político cualquier partido político aspira a gobernar, y por supuesto tanto el Partido Popular, claro, aspira a ser la primera fuerza siempre, y Vox, por supuesto, que también aspira a ser la primera fuerza. Es decir eso como un reproche me parece infantil. Pero desde el punto de vista de la higiene española o de la regeneración de la historia española, la desaparición del Partido Socialista, en la que yo no confío, pero la desaparición del Partido Socialista es una necesidad vital. Yo creo que en gran parte por fenómenos complejos, no solo porque haya malas personas o mala ideología en el Partido Socialista, pero por fenómenos complejos, la historia de España en los últimos 120, 130 años, o lo malo de la historia de España, los desastres de la historia de España, están muy ligados o muy reflejados en las propias dinámicas internas del Partido Socialista. Sí, desde golpes de Estado, provocación de guerras, crímenes de Estado, pero ahora corrupción, pero ahora desde el año 1879 amenazas hasta 2026. Desde que Pablo Iglesias amenazó a Maura en el Parlamento con matarle. Yo llegaría al atentado personal, le voy a matar si es necesario. Desde que amenazó a Maura con matarle hasta yo qué sé, bueno, no, es que no voy a hablar de cosas actuales porque mi abogado me lo impide, pero hasta determinados crímenes. El crimen de Calvo Sotelo a manos de... Pasando por el crimen de Calvo Sotelo, efectivamente, que Luis Cuenca era un militante de confianza del PSOE y lo mató la guardia personal de Indalecio Prieto. Antes el golpe de Estado, entre otros, del golpe de Estado del 17, en el cual participaron de forma destacada los líderes del Partido Socialista junto con los junteros. El del 34. El del 34, que no fue la revolución de Asturias ni la madre que le parió, fue un golpe de Estado planificado en toda España, que fue especialmente sangriento en Asturias. Es decir, el Partido Socialista es un partido que se ha constituido en heredero de ese Partido Socialista histórico. Digo constituido porque en realidad el Partido Socialista actual es un partido nuevo que se crea en colaboración con los servicios secretos del franquismo para preparar una transición ordenada. Pero ese Partido Socialista se ha ido reflejado, esto creo que lo decía Jorge Vilches, pero yo lo había pensado, pero no he escrito antes también. El Partido Socialista, un partido nuevo, coge y quiere, en vez de evolucionar, lo que hace es que se fija en una referencia histórica, y su referencia histórica es una organización criminal, que es un partido que existió años antes que se llamaba Partido Socialista Obrero Español. Y entonces, mientras hace políticas que algunas son, entre comillas, de Estado, bajo los gobiernos de Felipe González, otras muchas no, pero mientras hace unas políticas, en fin, razonables dentro de lo que es la irracionalidad de la izquierda, mientras hace eso, forma, educa
a sus bases y al Partido Socialista en la admiración de lo peor de la historia de España, es decir, de Largo Caballero, del guerra civilismo, de la llamada memoria histórica, de todo eso, ¿no? De todo eso. Y entonces hoy tenemos, no lo hemos comentado y no quiero cambiar de tema, pero entonces, por favor. Hoy tenemos incluso a personas como el presidente del Tribunal Constitucional que no tienen ningún decoro en forzar no es la palabra, es violar la Constitución brutalmente para conseguir aberraciones tales como la consagración de derechos constitucionales que no existen o como mil cosas. Que Conde de Pumpido sea el resultado del maniqueísmo, de la hiperlegitimación moral del PSOE, de la corrupción propia o de que esté pillado porque, en fin, tenga que estar protegiendo a su hijo o a otras cosas. O sea, la razón casi no me importa, pero que ahora mismo en las instituciones más serias se esté forzando la Constitución y, lo que es más importante, se esté forzando la propia unidad de interés de España por intereses personales y por sectarismo ideológico, es trágico. Hay que acabar con el Partido Socialista. Y luego ese proceso de blanqueamiento de Felipe González como el gran tótem de... Sí. Pero es que parece que perdamos la memoria. Sí. Pero es que Felipe González era lo peor de lo peor de lo peor. La peor crisis económica con Felipe González. ¿Cuántos millones de parados? Con Felipe González. ¿Crímenes de Estado? Con Felipe González, que ya se encargó él de acompañar hasta la cárcel a su ministro, a su secretario de Estado, pero que yo me quedo fuera, ¿eh? Sí. Yo me quedo fuera. La corrupción, pero estamos hablando ahora de niveles de corrupción o durante el Partido Popular, que ha habido muchísimos casos, pero es que la corrupción con el PSOE... La venta de los intereses españoles a Marruecos comenzó con tiempos de Felipe González. De hecho, hay una cosa que era conocida como el clan marroquí, en el cual tuvieron que ver muchas personas. Por cierto, un integrante de ese clan muy destacado y que lo ha sabido monetizar más que nadie es el señor Moratinos. Había un clan marroquí y entonces en ese momento ya Marruecos sabía que los líderes españoles eran comprables, ¿no? Y que podía conseguir cosas a cambio de las migajas de dinero que el sátrapa marroquí podía repartir, pues porque es multimillonario, como decía mi madre. Pero claro, ¿eso qué hizo? Eso reflejó al mundo una terrible realidad, que es que la clase política española, en particular la socialista, estaba a la venta. Entonces de repente te encuentras con que Álvarez sirve a los intereses de China, nada tendrá que ver que su mujer haya sido vicepresidenta de Huawei, que Zapatero esté al servicio de China y de las narcodictaduras, que ministros como Bono otro tanto, o que también algunos miembros del PSOE como Esteban González Pons, el PP, miembros del PP como Esteban González Pons, González Pons es del PP, ¿verdad? No es del PSOE. Sí, claramente es del PP. O personas como Esteban González Pons estén literalmente no lo sé, pero estén vendidas a los intereses extranjeros, ¿no? Eso empezó en tiempos de Felipe González, Paco. Efectivamente. Don Eric Gutiérrez, ¿qué tal está usted? Muy bien, don Luis. Bueno, ¿nos trae la opinión de los oyentes? Efectivamente, una pregunta muy interesante que poníamos esta mañana. Recuerden que está enviando España ese navío llamado Cristóbal Colón a defender Chipre después del ataque de Irán a esa base británica. Y pues les preguntamos por ese tema con un poco de guasa, ¿no? Se podría decir. Para demostrar que el buque de guerra que enviamos a una zona de guerra va en realidad en misión turística y de paz, porque ¿cómo vas a enviar un buque de guerra a un sitio de guerra y va a ser en guerra? No, hombre, no, va en paz. De turismo exactamente. Está muy bien. ¿A quién cree usted que debería enviar Sánchez a interpretar ante los marineros la canción Soldados del Amor? Recordaba a don Luis, interpretada en su momento por Marta Sánchez en esa guerra de 2003. Dábamos 4 opciones: al propio Sánchez, a Marisú Montero, a Margarita Robles o a alguna tertuliana, sin poner nombres, aunque yo creo que algún oyente... Pues, no fue en la guerra de 2003, pero que me perdonen. Esto fue en tiempos de Felipe González en la primera guerra del Golfo. Con Serra. Perdón, error mío. En el año 90. Y con soldados de reemplazo. Pido perdón.
No, por supuesto. Si en esta Sí, fue ocasión, por error una mío. vez lo ha dicho, se ha equivocado Luis. Nunca jamás se ha equivocado en este. Primera vez en mi vida que en su me vida. equivoco. Perdón. En mi defensa diría que no estaba vivo, así que bueno. Dios mío. Qué horror. Las 4 opciones, como digo, eran esas. No sé si tienen alguna opción favorita a ustedes, los tertulianos. Al propio Sánchez, a Marisú Montero, a Margarita Robles o a alguna tertuliana sin dar nombres. ¿A quién enviarían ustedes a Yo- interpretar Soldados del Amor? Yo a Barbie Gaza. Hay oyentes que lo han puesto, ¿eh? Sí. Hombre, yo no Claramente. sé si yo siempre he dicho que la peor de las ministras era Margarita Robles, porque pretendía ser lo que no era y por lo tanto hacía más daño. Y yo creo que un dúo así en plan. Hay un grupo de chicas que cantan juntas y que hacen mucho espectáculo dentro, no me acuerdo cómo se llama, pero Marisú y Robles, yo creo que harían una buena pareja y podrían incluso ser pareja sentimental y todo, yo creo, ¿no? Dúo dinámico. Con el 38%, Luis, la opción más votada ha sido al propio Sánchez. La gente cree que se tiene que enviar a sí mismo. No sé por qué será. Yo creo que imagino que no tiene muchas ganas de que siga en España, entonces que lo envíen allí a defender Chipre. La segunda opción más votada, con un 29%, a Marisú Montero. La opción 3, con un 20%, a Margarita Robles. Está todo bastante cercano. No solemos tener encuestas tan cercanas unas opciones de otras. Y con un 14%, a alguna tertuliana. Es la opción menos votada. Pero bueno, aún así con bastante votación. Nos ponen varios comentarios en las redes sociales. Por cierto, en una tertuliana del programa, Carmen Álvarez Vela nos dice, para dar el cante, sin duda, a Sara Santaolalla. Ella Pone nombre a ese. hemos alguna dicho que no se tertuliana. podía hablar de rosas, de rosadas. Expulsado. Fuera. No, Carmen Álvarez Vela es la que lo pone, yo no. Pues expulsada. Carmen expulsada. expulsada. Negativo. José Manuel Quesada nos dice a Marisú Montero vestida de Faralaes. No hay otra igual. The one and only. Gema nos dice a Sánchez acompañado de todos los demás tertulianos palmeros, además de Ábalos y Coldo, que seguro que se arrancan a cantar. La verdad es que esos dos sí que los veo cantando. Lo que pasa es que la que se podría montar en el barco, cuidado, porque estos dos son especialistas en bacanales. Vamos. Ana PH nos dice, por mí se podrían ir todos y de paso quedarse por allí. Miki Rooney Original nos dice, Barbie Gaza está esperando la llamada. Aquí está con Carreras. Paco Herrera, perdón. Topomar nos dice, a Marisú es muy buena en el uso del lenguaje, nadie le hace sombra. Entonces, bueno, ya que pues ahora también... Yo con tal de ver a Marisú pronunciando esa frase de la canción de Marta Sánchez que dice eso tan bonito de... No debemos tratar de explicar lo que se va nunca volverá, entre nosotros no hay guerra ahora. Pero en concreto esto. Cuerdas flojas, eso es la vida. ¿Se imaginan ustedes a Marisú Montero pronunciando ese verso? Es que es muy difícil de imaginar. Por cierto, es justo citar a un oyente, a Paco Spalding, que yo sabía ya que lo de Marta Sánchez era durante el gobierno de Felipe González y con Serra, pero Paco Spalding ha sido el primero que se ha atrevido a contradecir a nuestro líder supremo, don Luis del Pino. que Narcís Serra, por cierto, casi se cae del barco. Ah, sí, es una cosa. Dejaron momentos inolvidables. Pero es que, fíjate si lo hubiera hecho eso en tiempos de Aznar o en tiempos de lo que sea, es que se estarían burlando de todo ello, ¿sabes? Y al final no había una cosa, que es que Marta Sánchez, que por cierto a mí me parece una grandísima profesional, Sí. grandísima profesional y una voz estupenda, no es la música que a mí me gusta, pero lo es, pues me parece muy bien, ¿no? Y están los soldados ahí y va a entretenerle. Hombre, pues a lo mejor habría cosas más culturales, habría que hecho un torneo de ajedrez o de dominó, pero eso no estaba mal. No estaba. Eran, recordemos, soldados de reemplazo. Que participaron en la guerra, en la única guerra sí. en la que en realidad han participado nuestras En la fuerzas. primera guerra. Fue en la primera guerra del Golfo bajo el Efectivamente. gobierno de Felipe González, sí. Efectivamente. Pues eso se lo preguntas a un españolito en una encuesta y no te sabe decir, no, ¿quién fue a la guerra? Aznar. Don Eric, entonces ha ganado Pedro Sánchez. como Pedro siempre. Sánchez. ¡Ja! Ha ganado Pedro Sánchez. Es que No es el más votado, pero es el que ha ganado. Claro, desgraciadamente para nosotros. Bueno, muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez. Muchísimas gracias, don Paco Carrera. Un placer. Muchísimas gracias, don Gracias a Asís ustedes. Timmermans. Nos vamos a hablar con don Adolfo. No, perdón, pequeña pausa publicitaria y luego nos vamos a hablar.